Buenas tardes, chicas. Les doy la bienvenida a la clase. Vamos a esperar que se conecte porque solo tenemos dos. ¿Ya? Así que vamos a esperar unos segunditos.
Ya, chicas, ahora sí, buenas tardes a todas. Delante solo teníamos a dos conectadas, así que ahora vamos a comenzar la clase y aquí tenemos a 11, 10. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Ya, hoy día es nuestra última clase y acuérdense que hoy día tenemos prueba a las 9:30 hasta mañana, hasta las 10. Y esta prueba fue, o sea, será del contenido de la semana pasada, perdón, del martes, ando hablando, pero muy pasado, muy lejano. Del martes, que es del síndrome del cuidador. Ya recuerden que el síndrome del cuidador implicaba un agotamiento tanto físico como mental o emocional, ¿cierto? De lo que era una persona que se dedicaba al cuidado de una persona con cierto grado de dependencia, ¿ya? En el fondo había un agotamiento por el exceso de actividades que debía realizar con esta persona y además por las modificaciones en los cambios, ¿cierto?, de su vida que había que tener. Ya cuando ocurre, ¿cierto?, sobre todo cuando la familia se convierte en cuidador, es bastante brusco el cambio, entonces las personas experimentan sin quererlo este síndrome, perdón, y que abarca incluso a veces hasta pensamientos de inutilidad, ¿cierto? De netamente de depresión y aislamiento social, ¿ya? Así que siempre hay que tener factores protectores, ¿cierto? Para poder no caer, ¿cierto?, en estos cuadros de síndrome geriátrico, perdón, de síndrome del cuidador, ¿ya? Em, Ahora, ¿cierto? ¿Cómo podíamos detectar este síndrome a través de algunos ciertos síntomas o signos, ya como por ejemplo el cansancio persistente, problemas del sueño, disminución o abandono de las aficiones, desinterés por vivir nuevas experiencias, elevada irritabilidad, dolores o molestias sin tener ningún problema de salud aparente, aislamiento social, consumo de ansiolíticos y antidepresivos y niveles de estrés o ansiedad elevados. Parece que estas personas incluso caen, ¿cierto?, en el consumo excesivo de alcohol y cigarrillos y algunos ansiolíticos para poder contrarrestar los efectos de lo que es el síndrome del cuidador. En el fondo, como para poder liberar un poquito de estrés. Recuerden que todas las actividades, por mucho que a uno le guste realizarlas, si en algún momento de la vida no se logra un equilibrio con la vida personal y la vida, ¿cierto?, de las actividades que relacionamos, nos pasa la cuenta y nos genera esto de estrés. Incluso, ¿cierto?, un estrés laboral, por ejemplo, el síndrome del cuidador, o incluso a veces hasta las mujeres presentan una especie, ¿cierto?, de depresión postparto por todos los cambios que implica, ¿cierto?, la llegada de un nuevo integrante a la familia, etc. ¿Ya? Este está relacionado con el agotamiento físico y mental o emocional que surge en las personas que se dedican al cuidado de otras personas porque tenemos que satisfacer todas las necesidades que esta persona antes las podía hacer y ahora no las puede hacer por sí misma. Existen distintos factores, ¿cierto?, que va a depender del grado o no del síndrome del cuidador que van relacionados con el cuidador netamente, otros con la persona a la que cuidamos. Y también teníamos algunas fases del síndrome del cuidador y cierto, algunas recomendaciones como poder, cierto, em, transformarlos en factores protectores. Y cierto, sobre todo respetar ahí los principios de un cuidado constructivo, que recuerdan que siempre uno debe estar sana, cuidarse a uno mismo para cuidar a otros. Que se notaba, nos hacía aquí la diferencia entre lo que era un cuidador que se cuida a sí mismo y uno que no se cuida a sí mismo. Al final terminamos con dos personas, ¿cierto? Totalmente invalidante. A lo mejor usted no va a terminar postrado, pero, ¿cierto? Su parte emocional y de salud mental a veces resulta ser más invalidante que le falta una pierna.
porque tiene un componente psicológico. Acuérdense que a veces la voluntad, el estado de ánimo influye demasiado en el estado de salud. Ya, y hoy día es nuestra última clase, que yo les decía que esta clase, la materia la van a juntar y Profesora, una consultita. dígame. Eh, ¿la prueba va a ser de alternativa o de desarrollo? Porque la última prueba yo la Ujú. hice, la completé entera y yo pensé que me había ido súper bien y me fue súper mal. Y contesté todo como correspondía de las Pero materias. ¿por qué Entonces, mal? No había muchos rojos. No sé si no, si había yo no, rojo, yo de me hecho, no me saqué un recuerdo. 4,2, pero yo pensé que me había ido súper bien por el desarrollo que yo hice, pero yo lo hice prácticamente textual, no lo hice así como simplificado, ¿me entiendes? La prueba, Ujú. la última prueba va a ser de desarrollo, Aprovecho pone la de... nota cuando es de o textualmente. Eso. ¿Cómo? Es que justo se le cortó. Es que yo lo que le consultaba si usted cuando pone la nota o los puntajes más bien dicho, usted ve textualmente lo que uno escribe o tiene que ser con las palabras de uno, porque me fue realmente mal y yo pensé que me iba a sacar un 7. No Y a mí doy, también. a veces cuando la respuesta no es muy igual a la esperada, es un puntaje cierto cercano a lo esperado. Ahora creo que a la mayoría, porque después en realidad se equivocaban como lo mismo, a la mayoría, si es que no todas, creo que las tres últimas pruebas ya que seguían equivocándose en lo mismo, les ponía cuál era la respuesta real, ¿ya? O qué era lo que tenían que responder. Varias se confundieron porque decía factores que desencadenan, no me acuerdo qué cosa, y me ponía los factores protectores. Lo ponían, ya era toda la pregunta mala, ¿no? Entonces a varias le Mm, puse ahí la corrección, algunas se confundieron porque, por ejemplo, les pedía tipologías de pacientes dos veces y en la última contestaban otra cosa, solo que en una le pedía dos y la otra le pedía uno, pero en el fondo era la misma pregunta, ¿ya? ya. Pero sí hubo Ujú. varios siete, hubo bastante buenas notas. Es que por eso le digo yo pensaba que antiguamente me iban bien en en las pruebas de desarrollo y ahora que estoy más adulta me fue muy mal. Quizás se confundió, como le digo, no fueron más de dos personas que me respondían una pregunta al revés, que les decía, ¿qué desencadena? Y ellos pusieron lo que eran los factores protectores. Y de hecho yo les Ya, puse al revés, les explicaba. Porque ahí ustedes en la parte de la revisión les aparecen los comentarios que yo les pongo. eso, claro. ¿Y va a ser entonces de desarrollo o No lo, va a ser, como le digo, no lo sé, pero en el break que nos demos la reviso, porque aún no la he revisado ni la he activado. Ya esas ya, preguntas no las hago yo, así que están em, hechas en y yo proceso? las reviso y cronometradas, ¿ya? Pero Ya, en el profesora, break muchas la gracias, me reviso quedó y ahí claro. yo siempre trato de soplarle si va a ser de alternativas o, o de desarrollo, ¿ya? Así que vamos a continuar con la clase. Algo me apareció en la pantalla. Ya. Entonces hoy día nos toca este último módulo que la prueba va combinado con la clase de legalidades. Por ende va a haber la prueba y me imagino la mitad de preguntas de prevención de caídas y la otra, ¿cierto? De la otra clase que haga la profesora Yesenia. Primero, ¿cierto? Saber que por qué para nosotros las caídas son muy importantes. Primero, ¿cierto? Por el impacto que generan las caídas en las personas, sobre todo a las personas que nosotros podríamos cuidar, que son todas adultas mayores. Una caída en este grupo etario ya desencadena incluso algo que puede ser hasta mortal. Ya me dan un segundo, alguien me llama.
Estaba poniendo el teléfono en silencio. ¿Ya? Entonces, además, em, además, que las caídas resulta ser un indicador de calidad, ¿ya? Es decir, donde menos caídas presenten, ya el servicio debería ser de mejor calidad, ¿ya? Así que por eso es tan importante, pero sobre todo por el impacto. Cuando una persona adulta mayor sufre una caída, por lo más probable es que si no estaba postrado, quede ahora definitivamente postrado porque por lo general son las fracturas de cadera. Y a veces son tan tortuosas las cirugías y la recuperación y la rehabilitación que los pacientes ni siquiera son como candidatos para una cirugía de caderas, poner una prótesis, por ejemplo, y quedan totalmente postrados. Además que en algunos casos incluso es un agravante para otras patologías y como les digo puede causar la muerte. Incluso si ese adulto mayor lo poquito que se movilizaba y nosotros le quitamos esa movilización al paciente, lo más probable es que aparte de no poder movilizarse también influye en su estado anímico, ¿ya? Así que por eso es tan importante el tema de las caídas, además que demuestra, ¿cierto?, lo capacitada que usted está para poder tratar con adultos mayores que tienen mucho riesgo de caídas. Incluso en el ámbito hospitalario, nosotros tenemos escalas que miden el riesgo de caída. Y en base a eso yo hago intervenciones, como mantener las barandas siempre arriba, los frenos de las camas, o en aquellos pacientes que son, ¿cierto?, muy inquietos, em, que se agitan mucho, les aplicamos contenciones mecánicas. Es decir, aplicamos la sujeción, ¿cierto? De brazos, manos, perdón, brazos o piernas, o también la abdominal con el fin, ¿cierto? De que no se nos caigan de la cama. Ya, porque como les digo, las caídas resultan ser un indicador de calidad. Ya, así que ahora vamos a partir, ¿cierto? em, con lo que son las caídas. Nuestro papel protagónico, ¿cierto? En los adultos mayores, ¿cierto? En la asistencia en la deambulación. Ya un adulto mayor es un peligro hacerlo, aunque utilice, ciertos elementos de apoyo, que son los burritos, los bastones. Si nosotros no le tenemos las condiciones adecuadas de una casa, ¿cierto? Lo más probable es que resulten al final como elementos que sean más riesgosos que al final le preste un beneficio, ¿ya? Una casa con adulto mayor, nosotros tenemos que adaptar el baño, los pasillos, poner pasamanos antideslizantes, etc. ¿Ya? ¿Y cómo se definen las caídas? La Organización Mundial de la Salud define las caídas como una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. ¿Ya? Es una caída, no que uno se tire al suelo, en el fondo nos dice, y que por lo general estas caídas, la mayoría surge porque, como les digo, es algo contra su voluntad, surgen a través de pequeños accidentes, si estamos a nivel casero, ¿cierto? Por falta de cuidado también, ¿ya? Pero no es algo que nadie quisiera andarse cayendo, menos adulto mayor, ¿cierto? De hecho, los adultos mayores le temen mucho a las caídas, porque saben que para ellos resultan ser fatales, ¿ya? Además, sabemos que si un paciente lleva mucho tiempo hospitalizado o en reposo en casa, aparte, ¿cierto?, de quitarle la movilidad, sabemos que el próximo riesgo es que se le forme una lesión por presión. Entonces, no quieren tampoco estar en cama, ¿ya? Dice, ¿por qué es tan importante detectar y prevenir las caídas en el adulto mayor? Porque las caídas pueden tener graves consecuencias a nivel de la morbilidad, es decir, de enfermedades asociadas, como también a la mortalidad y a la dependencia. ¿Ya? Aumentamos, ¿cierto? Es un impacto que tiene el sufrir una caída
que incluso agrava las enfermedades asociadas que tenga el paciente, las patologías de base, por así decirlo, ¿cierto? Pero también presenta consecuencias a nivel de la mortalidad. Hay pacientes que se han muerto, ¿cierto? Por las caídas, sobre todo las caídas que son a nivel hospitalario, que son caídas, ¿cierto? Una camilla igual, de un nivel bastante igual alto, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto? Que me caiga en mi casa, a lo mejor, no sé, me pasa a llevar el brazo, pero en un hospital, ¿cierto? Y sobre todo si si no contamos con las medidas, ¿cierto? A veces dan hasta vuelta las camillas si es que no están frenadas. ¿Ya? Así que el tema de las caídas resulta ser un agravante tanto para la mortalidad y generar más dependencia todavía en ese usuario que usted cuida. Entonces, con mayor razón, hay que ponerle 10.000 ojos, ¿cierto? A lo que es la deambulación asistida, o sobre todo esos pacientes con demencia, por ejemplo, que llegan y se paran, no avisan, em, o porque les incomoda algo, si quieren parar, uno tiene que recurrir a la contención porque es mayor el daño que se hacen tratando de pararse, ¿ya? A medida dice que aumenta la edad, aumenta las caídas. Estudios realizados en la comunidad muestran que la incidencia anual de caídas se incrementa conforme la edad. Entre los adultos mayores, jóvenes, entre 65 y 70 años, la prevalencia ya es del 25%. Es decir, todo ese porcentaje de población dentro de ese rango de edad tiene cierto, presenta alguna caída al menos en su vida. Y llega hasta el 35 al 45 en edades más avanzadas como los 80 a los 85 años. Para que vean que los pacientes que mayormente presentan caída son los más adultos mayores, por ende, la expectativa, ¿cierto?, de recuperación es bastante poco probable. Ya, si el paciente con edad muy avanzada, sobre todo enflaquecido o con alguna enfermedad degenerativa como a los huesos, ya como una artritis, una artrosis, difícilmente ese hueso puede volver a ser funcional. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Vamos a revisar. Esto, profe, Dígame. permiso. Hola, ¿Sí? mire, bueno, de hecho le iba a comentar de eso, lo que estaba diciendo de los huesos, que es difícil de recuperar, porque en realidad, bueno, no sé, pero de mi experiencia de mis abuelos y así, normalmente, o sea, siempre que se caen, en realidad no sé por qué, si tiene algo que ver o no, pero siempre se caen y es como muy difícil de que luego se recupere, y normalmente siempre, lastimosamente, se mueren o sea, porque siempre empeoran mucho. De ahí le salen como otras cosas y así hasta que ya como que, Claro, como yo les decía, una caída a esta edad resulta ser fatal. Entre más adultos mayor, recuerden que de por sí los adultos mayores van adquiriendo enfermedades que son geriátricas, que son propias de la edad, como algunas degeneraciones en los huesos, las faltas de cartílago, ¿cierto? Y nosotros incluso se van fusionando los discos, ¿cierto? Las vértebras y vamos disminuyendo de tamaño. Entonces la fragilidad que ellos tienen y la rigidez es tremenda. Entonces además que después con los años tampoco estamos bien nutridos. O sea, al final, ¿cierto? Uno debe prepararse para tener un envejecimiento exitoso. Hacer ejercicios de elongación, una buena nutrición más que una alimentación, ¿cierto? Para poder enfrentar lo que es después la tercera edad. ¿Ya? Sí es más difícil, ya que por ejemplo los niños, cuando se caen los niños son súper plásticos, las mayores fracturas se ven en los niños y usted le pone el yeso y el otro día anda corriendo.
Entonces, porque están en proceso todavía, hay harta formación de huesos, ¿cierto? En cambio, ya cuando adultos, ya poco y nada, y tienden a soldarse lógicamente igual, pero siempre las caídas generan un impacto, como les digo, para ellos es como quitarle, ¿cierto? La poca independencia que tenían. Entonces también tiene un componente bien de salud mental en los pacientes, ¿cierto? Que es como no tuvo una fractura y prácticamente se dan por hecho de que no se van a recuperar y van a quedar postrados para siempre, ¿ya? Pero tiene que ver mucho con la edad Papá, avanzada y y si quieres, te acuestas. Tápate entonces, pues, para que no te entumas. ya, así que pero pues sí, hay que cuidar bastante a los adultos mayores, ¿cierto? Sobre todo si nosotros nos dedicamos al cuidado, no puede presentar caídas ya por falta de cuidado. A veces, ¿qué nos pasa? Que los pacientes cuando ya empiezan a decaer mucho, uno los deja sentaditos en los sillones y se van para los lados. En esos casos que si usted tiene que ir a mudar a otro, ¿cierto? Llevarlo al baño, mejor dejarlo contenido si es que no tiene nadie que lo vea, porque a veces se van para el lado y se caen hasta de cabeza. ¿Ya? Pero la fractura de cadera es la más común en los pacientes, ¿ya? Porque se caen, ¿cierto? Prácticamente sentados. Dice factores ambientales en la prevención de caídas. Dice que los obstáculos que se encuentran al interior de la casa y en el ambiente físico, que es un factor extrínseco, también son causa de caídas. Por lo tanto, será fundamental que los adultos mayores lo reconozcan y controlen. ¿Saben ustedes que incluso ya de adulto mayor tener hasta mascotas significa un riesgo de caída? Porque ustedes saben que las mascotitas son los perritos, los gatitos son juguetones. Y uno pasa caminando, ¿cierto? Y se le meten entre medio de las piernas y eso provoca, ¿cierto? Incluso a veces uno por sacarles el quite, por no querer pisarlos, se enreda y termina en el piso. Así que todos esos factores ambientales y que estén en el interior de la casa hay que reducirlos al máximo cuando tenemos adultos mayores. Dice que a continuación se menciona los principales factores ambientales que los adultos mayores deben controlar en su domicilio. Hay que adaptar la casa simplemente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores ambientales que predisponen a las caídas en la vivienda? ¿Ya? En una casa siempre vamos a encontrar hartos factores de riesgo, por eso yo les digo que debemos tratar, pero así al máximo, de reducirlos y de adecuar la casa para esa nueva persona, ¿ya? Sobre todo los suelos. Los suelos, los que son irregulares, ¿ya? Em, pueden provocar tropiezos y eso se transforman en caídas. Los que es cierto poner, los que son los pisos muy deslizantes, por ejemplo, estos pisos flotantes, ya, y si usted no tiene un buen zapato, ya lo más probable es que también se deslice. Aquellos que están muy pulidos, ya, por ejemplo, a algunas personas les gusta encerar, ¿cierto? Echar petrificantes y sacar brillo a los pisos, se verá bonito, pero es un riesgo para el adulto mayor. Aquellos desniveles que encontremos en la casa, ¿cierto? Mejor tratar de hacerlos tipo rampla que como escalones, ¿ya? Y, ¿cierto? Aquellos suelos que no tienen contrastes de colores, ¿ya? Porque resulta ser un poquito dificultoso y sobre todo si el paciente tiene una alteración visual, ¿ya? El color a veces de los pisos sí nos puede incluso llegar a confundir, por ejemplo, los que sean muy claros, que estén como muy parecidos a las paredes, ¿ya? No tienen contraste, entonces le parece cierto que fuera la misma continuidad de la pared, qué sé yo, ¿ya? La iluminación también es un punto que hay que considerar bastante en la casa, sobre todo en los pasillos, sobre todo ese pasillo que va al baño,
donde todavía el adulto mayor puede hacer sus necesidades de forma independiente. Ya hay luces que son muy brillantes y llegan a incluso ser molestas para la visión. Tenemos esa alternativa que sea muy brillante y le genere cierto ahí una especie como de que lo confunda, ¿cierto? Y uno malo que parpadea cuando le suben las luces o son muy brillantes o son de esas LED. Y la otra opción es que sea muy insuficiente la cantidad de luz. Ya acuérdense que uno con la edad igual va perdiendo la agudeza visual, entonces necesitamos una buena iluminación, algo adecuado, ¿cierto? Sobre todo en esos pasillos que nos quedan de camino al baño o que en la casa, ¿cierto? Son más oscuras, sobre todo en las fechas de invierno, que se oscurece más temprano. Ya la escalera, ya incluso la escalera para un adulto mayor de 80 años resulta ser ya casi que no puede subirla. Entonces ahí tenemos que adecuar la casa. Si lo teníamos durmiendo en un segundo piso, tenemos que tratar de acomodarle una casita, una camita, ¿cierto? En el primer piso. Pero si utilizamos todavía escalera en los adultos mayores, que ésta cuente con una iluminación, ¿cierto? Adecuada, porque si tiene una inadecuada, va a transformarse en un factor que lo va a predisponer a las caídas. La ausencia de pasamanos, ya si no tiene de dónde firmarse, también lo pone en riesgo de caídas. Peldaños irregulares o que sean muy altos o escaleras muy empinadas y que no tengan descanso. Ya recuerden que ellos dan un pasito, después otro pasito, etc. La cocina, ¿qué factor nos predispone a sufrir caídas? El que estén los muebles muy altos, porque ellos intentan subir, ¿ya? Y al final se van de punta, se ponen como de puntillas para alcanzar los, los muebles y al final se van de cabeza, ¿ya? O los suelos que sean muy resbaladizos, ¿ya? Y cuando a veces hay mucho derrame de agua en la cocina también, como lavamos la loza, ¿cierto? Se salpica, tener siempre ahí de estos em, alfombritas antideslizantes, ¿cierto? Que estén bien adheridas, sí, porque las alfombras también nos resultan ser, ¿cierto? Un factor de riesgo si es que las tenemos sueltas. Una vez se las pisa las alfombras y se resbalan, ¿ya? El baño. Dice que el lavamanos y el inodoro o ¿cierto? El retrete o doble C muy bajos para la altura de la persona, ausencia de barra en la ducha y frente o al costado del baño, del doble vez, ¿ya? Eh, no tener un baño adecuado, ¿cierto? Nos predispone a las caídas, sobre todo, ¿cierto? Si están muy bajos, ya el baño es mucho el esfuerzo que hace la persona para poder sentarse. Lo ideal, ¿cierto? Que no le cueste tanto, una altura prudente y que además cuente igual con un pasamano, igual que la ducha, ¿cierto? Y todo el trayecto al baño siempre con el pasamanos. Em, en el dormitorio, una cama muy alta o muy baja para la altura de la persona, estrecha, ya si es un catre clínico, si presenta cables sueltos, ya, o los mismos cables de los enchufes, las lamparitas resultan ser, cierto, un factor de riesgo. Objetos en el suelo, como la bajada de cama, si es un piso resbaladizo y compramos una que no es antideslizante, uno cuando se levanta pone un pie afuera y lo primero que hace, el pie, cierto, se resbala. Como les decía, las mascotas para esta edad, ¿cierto? Si bien son de compañía, ¿cierto? Hay que tener cuidado con ellas porque, como les digo, son muy juguetonas, entonces pueden provocar la caída de un adulto mayor. Y también tenemos otros factores que pueden transformarse en posibles predisponentes a las caídas, como por ejemplo
las puertas de vidrios, las paredes grandes con espejos, muebles, perdón, u objetos en desorden. Ya tener muchas cosas y en desorden también, ¿cierto? Es un factor de riesgo. Y las puertas de vidrio, porque a veces nos reflejamos en ellas, ¿cierto? Las ventanas, a veces videos que se muestran, gente pasa de largo, ¿cierto? Y eso les predispone a las caídas también, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Hay que tener en cuenta cuáles son las complicaciones de las caídas. Yo les había mencionado algunas que, ¿cierto? Aumentaban, por ejemplo, lo que eran las, ay, las, disminuía, ¿cierto? Lo que era la independencia de la persona, lo volvía postrado, incluso podía interferir en lo que eran sus patologías de base y generar cierto postración o cierto generar que la persona incluso pueda ser afectada a nivel emocional o cierto provocar la muerte de esta persona. Ya dentro de esto, de las complicaciones que genera una caída, tenemos un síndrome post-caída. Ya aquí los adultos mayores presentan una alteración, ya que incluso después quedan hasta con miedo de volver a caminar por el riesgo, ¿cierto?, de la caída. ¿Ya? Entonces, este síndrome ya nos van a presentar ciertos síntomas y comportamientos que tienen cierto las personas por este miedo de volver a caerse, ¿ya? Y esto mismo de no querer caerse le genera una limitación, ¿cierto? Una disminución en la movilidad y la actividad física. O quieren estar todo el rato sentados o acostados porque eso es como ellos se sienten seguros, ¿ya? Y sobre todo si presentamos caída en el hospital, después nos ponemos muy reacios, ya supongamos que un- en un cambio de pañal alguien olvidó dejar la baranda arriba, ¿cierto? Y se cayó el paciente. Lógicamente que sí queda con mucho miedo que las atenciones sean siempre así, se presenten caídas, ¿ya? Em, y otras complicaciones, lesiones en los tejidos blancos a causa de la caída, ¿cierto? Ahí el golpe. También podemos presentar fracturas, que las más comunes son la de cadera, el fémur, el húmero, la muñeca y las costillas. También si ya nos vamos a algo como más extremo, un golpe, por ejemplo, en la cabeza, podemos generar un hematoma subdural, ¿ya? Algún TEC abierto también, etcétera. ¿Qué otra complicación? Ya una caída siempre hay que atender, ¿ya? Lo primero, ¿cierto? Tratar de buscar la causa de la caída, si fue debido a algún desperfecto, por ejemplo, del piso, o si fue por desorientación, ¿cierto? Siempre hay que atender la caída y tratar de buscar la causa, porque a veces hay alteraciones orgánicas, como por ejemplo pérdida de la memoria, qué sé yo, y que pueden causar la deambulación de los pacientes y ponerlos en riesgo de caídas. Ya, por eso lo que implica siempre una hospitalización. Complica que llevan a la inmovilización y el riesgo de enfermedades iatrogénicas, ¿ya? Y ahí de la hospitalización, ¿cierto? El paciente queda por lo general postrado, ¿ya? Con lesiones por presión y su movilidad totalmente reducida, se comienza disminución de la masa muscular, ¿cierto? Porque ya teníamos eso, pero ahora con una caída aumenta em, el riesgo, ¿cierto? Que usted quede postrado, ¿ya? La dependencia, ¿cierto? La limitación a la movilidad por la lesión física, ¿ya? El riesgo de institucionalización, es decir, que se quede bastante tiempo
e incluso que se tenga que ir a una casa de reposo donde pueda recibir los cuidados, ¿ya? Y por sobre todo el mayor riesgo que presenta una caída, que sin duda es la muerte. Y uno dice, ay, pero si una caída nomás, sí, una caída puede ya generar la muerte de una persona porque, por ejemplo, si tenemos una caída que involucre una fractura, por ejemplo, de costillas, y esta costilla haya perforado el pulmón, ¿cierto? Y nosotros no nos percatamos y decimos, oh, pero si es solo una caída, ¿cierto? Porque la fractura no fue expuesta, sino que fue interna y pudo haber perforado el pulmón. Si usted no realiza, ¿cierto? No le pone atención a ese paciente, lo más probable, ¿cierto? Que está ahí con un neumotórax y está con dificultad respiratoria. Y usted lo ve y está sano, ¿cierto? Que a veces ni siquiera los pacientes que ya tienen mucho deterioro cognitivo ni siquiera se quejan mucho del dolor, ¿ya? Pero es muy importante el tema de las caídas, ya, porque sí pueden ser invalidantes, ya, incluso no solamente perforar un pulmón, sino que perforar un intestino, ya, siempre atender las caídas. Tomar un control radiológico de todas formas, ¿cierto? Llevarlo si sufrió la caída, sobre todo si se pegó en la cabeza, ya, tomar algún examen que descarte algún, alguna normalidad. Ya, voy a ver cuánto nos queda. Vamos a avanzar otra lámina y nos vamos a dar un pequeñito recreo. Ya, dice, reduzca su riesgo de caídas. ¿Sabía usted que el 75% de las caídas se producen en el hogar? Porque claro, tenemos el hogar que hemos vivido siempre, pero no le hemos generado ciertos cambios en adaptarlo para estas nuevas personas, como cuando los niños empiezan a caminar, uno igual adapta la casa para que ellos puedan caminar libremente, saca todo lo que es peligroso, etc. Dice que con algunos cambios puede reducir el riesgo de caer en su casa. Las siguientes sugerencias le pueden ayudar a sentirse seguro en su hogar. Por ejemplo, la iluminación. Asegúrese de tener buena iluminación en casa. Utilice luces de noche o lámparas en su dormitorio, pasillo o baño. ¿Ya? Al ladito de la cama, ¿cierto? Lo primero antes de levantarnos, si nos gusta ir al baño en la noche, prender la luz, iluminar, ¿cierto? Para no sufrir una caída. Las alfombras. Asegúrese que las alfombras estén fijas en el suelo o usa aquellas que tienen una cara interior antideslizante. Clave o fije los extremos sueltos. Los cables eléctricos. Saque los cables eléctricos que están en el suelo para que no estorben en las áreas donde usted camina. ¿Ya? El baño. Coloque pasamanos en los baños para usar la tina, ducha e inodoro. Mantenga paredes y suelos libres de humedad, ya porque a veces el baño sobre todo, uno se ducha y el vapor deja resbaladizo el piso, y entonces se transforma en un riesgo. Y nuestro baño, incluso para los adultos mayores, no basta con un pasamanos, sino que existe como un sillón que usted lo puede adaptar y ponerlo a la tina para los usuarios mayores, ¿cierto? Ducharse de forma sentada, porque tampoco resisten mucho de pies. Y recuerde que la ducha para todo tipo de edad resulta un riesgo, ¿cierto? La caída de la ducha es bastante dolorosa, imagínese para un adulto mayor. El calzado, use zapatos con suelas resistentes, antideslizantes y que no se resbalen fácilmente. Y el uso de pantuflas sueltas hay que evitarlos. Ya una pantufla, ojalá, ¿cierto? Ahora venden unas que son bien metiditas, prácticamente parecen como zapatitos, porque esas sueltas, ¿cierto? Que uno se las pone a medio poner, sí le provoca más riesgo de caída, ¿ya? Eso con referente, ¿cierto?, a la deambulación asistida. Revisamos factores de riesgo, cómo reducir las caídas y todo.
Ahora nos habla de los catres clínicos y cómo utilizarlos. Dice que las camas clínicas han sido diseñadas para aumentar el bienestar de los pacientes, cuidadoras y familiares, ya que tienen funciones que permiten realizar el movimiento y acciones simples que mejoran la movilidad y la autonomía del paciente. Ya tenemos catres clínicos incluso que son eléctricos y nos funciona bastante beneficioso para, cierto, lo que son los riesgos de caídas, porque estas camas usted puede controlar la altura. Por ejemplo, si quiere ponerla más baja, más cerquita, etc. Ya, además, si quiere estar sentado, usted la puede elevar de la cabecera, etc. Ya sea que esté considerando comprar una o arrendar una cama clínica, en general la recomendación es buscar una cama médica si tiene un adulto mayor en casa, con movilidad reducida, sin movilidad o cierto que esté en cuidado postoperatorio, en rehabilitación y que presente riesgos de caída, o también cierto que se encuentre con una enfermedad terminal, depresión o con problemas de demencia senil. Son todos ciertos algunos indicadores, algunas condiciones de los pacientes que a nosotros nos hace pensar, ya sea en comprarle o arrendarle a nuestro familiar un catre clínico, porque sobre todo va a favorecer, cierto, la independencia entre ellos, va a mejorar, cierto, su calidad de vida y cómo uno entrega los cuidados. La verdad que tener un catre clínico en la casa nos facilita bastante la vida a la hora de atender a pacientitos, ¿ya? Dice que las razones principales de las familias para optar para una cama clínica es una decisión familiar. Ya dice, si se tiene un adulto mayor en casa, la familia puede buscar mejorar el bienestar y la seguridad que su ser querido, cierto, se merece, acomodándolo en una cama clínica. ¿Ya? Es ¿Qué otra causa por qué la familia querría uno? Por una solicitud de parte del cuidador. Supongamos que usted es la única que lo cuida y se le dificulta la movilidad del paciente para vestirlo, ¿cierto? Para poder hacerle el baño en cama, etcétera, ¿cierto? Entonces sugiere que si pueden conseguir un catre clínico para el paciente, ya así la persona realiza menos fuerza, etcétera. Dice que los cuidadores de personas mayores con movilidad reducida generalmente sufren al momento de moverlos y situarlos, pues deben hacer mucha fuerza, lo que puede lastimar al paciente y al mismo tiempo al cuidador. Esto sin contar que suma un agotamiento físico y malestar general. ¿Ya? Sobre todo si no tenemos un buen uso de la mecánica corporal, ya si nos vamos a agotar más rápido, vamos a andar con dolor de espalda por no saber movilizar, sobre todo por no tener un catre clínico ahí que nos ayude un poquito. Y también porque la familia se puede inclinar por un catre clínico, es por una recomendación médica. Dice que los médicos recomiendan el uso de camas clínicas cuando el paciente necesita estar de reposo absoluto o cuando su movilidad es un peligro para su recuperación o para la enfermedad eh, que se está tratando. Ante el riesgo, ¿cierto? El médico prefiere indicar un catre clínico. Y créanme que en personas con mucho riesgo de caída o que ya se encuentren inmovilizados, es la solución, ¿cierto? Porque nosotros adecuamos la altura de la cama, no la podemos correr, tiene ruedas, etc. ¿Ya? Puede elevarle las piernas, la cabecera, le sirve las barandas para evitar las caídas, ya lo que en una cama común no podemos hacer. Dice que es muy frecuente que los pacientes en rehabilitación y posoperados les soliciten obtener una cama clínica por un tiempo limitado. Igualmente con adultos mayores que necesitan modificación en su posición de descanso para cuánto tiempo, pero sin la necesidad de hacer mayores esfuerzos bruscos y descontrolados. Sobre todo adultos mayores que tengan lesiones por presión, nos sirve mucho un catre clínico para hacer los cambios de posición. Arrendar una cama clínica es una forma rentable para las personas que solo la necesitan por un corto periodo de tiempo. Es decir, no tiene una enfermedad que la requiera de por vida. ¿Ya?
Esta opción les permite mejorar su recuperación y tener más confort en el hogar, que es su lugar cómodo y cerca de sus seres queridos. Y es muy parecido, ¿cierto?, a una hospitalización, pero en este caso en casa. Ya, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vamos a tomar un pequeño recreo y nos queda ver otro poquitito y con eso terminamos, ¿cierto?, lo que es la prevención de caídas. ¿Ya? Para que ustedes sepan, existen bastantes tiendas que se dedican al arriendo de lo que son los catres clínicos. Ya comprar uno, sobre todo de los más modernos, es bastante caro. Entonces a veces hay empresas que algunos no son tan modernos, como con control, qué sé yo, panel digital, pero sirve bastante para facilitar los cuidados y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ya, vamos a tomar un pequeño recreo, son las 8:01, en unos 15 minutos volvemos. Ujú. Se me quedó pegado ahí el computador. Ahí sí.
Ya, chicas, ahí se está compartiendo la pantalla. Vamos a continuar con el segundo bloque de clase. Em, con respecto a lo que preguntaba la compañera, si la última prueba del síndrome del cuidador era de alternativas y desarrollo, le eché una ojeada por mientras era el recreo y es de desarrollo. Ya, es de desarrollo y tiene una alternativa. Ya, para que, cierto, ahí se preparen y den su pruebita cuando usted estime conveniente. Recuerde que tiene las 24 horas para poder dar, ¿ya? Así que eso es lo que estábamos conversando acerca de lo que son las caídas y del impacto que éstas generan y que pueden agravar, ¿cierto? La morbilidad de las personas, aumentar cierto el grado de dependencia de esto, incluso generar la muerte. Y algunos factores que nos predisponían a las caídas y algunos consejitos cómo mejorarlas. Siempre que tengamos un adulto mayor, tenemos que pensar que tenemos que adaptar la situación y sobre todo si tenemos adultos mayores con movilidad reducida, lo mejor en estos casos es optar por los catres clínicos, ¿ya? Ya que estos catres clínicos los que va a favorecer, ¿cierto? Es el bienestar de los pacientes y sobre todo también va a facilitar la entrega de los cuidados. Ya las cuidadoras somos las que nos vemos mayormente beneficiados a la hora de un catre clínico porque nos ayuda bastante. Si tenemos un paciente que está totalmente postrado, nos ayuda mucho lo que es el tema del baño, ¿cierto? Si hay que realizar un baño en cama con lavado de cabello, nos facilita siempre la postura, ¿cierto? De nuestro paciente, ¿ya? Así que muchas veces las familias recurren para la mayor comodidad de su paciente, como también cuando un cuidador lo sugiere o cuando un médico, ¿cierto?, lo indica, sobre todo con el uso de todos estos aparatos de dispositivos de disminución de lo que es la presión, ya como los colchones antiescara, los posturadores, para evitar que los pacientes, ¿cierto?, se lesionen, ¿ya? Y habíamos quedado hasta aquí, ¿cierto? Cuando nos decía las recomendaciones, cuando se optaba por un catre clínico, y nos decía que incluso cuando pacientes los necesitaban por un periodo corto de tiempo, era mejor arrendarlos. Ya hay catres clínicos, ¿cierto? En general, todos los catres clínicos son bastante caros. Ya entre más modernos, lógicamente, más caros aún. Ya, así que es. Ahora, cierto, nos plantea cuándo hay que considerar instalar un catre clínico en su casa. Ya dice, como hemos mencionado anteriormente, son muchas las razones por las que se necesita tener una cama clínica en la casa, sobre todo pensando en el bienestar de las personas. Nombrarlas todas sería en definitiva una tarea titánica, es decir, muy amplia, pero aún así tenemos hemos querido realizar una lista de cuáles son las condiciones más comunes en las que los pacientes requieren del uso de una cama clínica. Para la prevención de caídas, em, fracturas o lesiones, sobre todo, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las caídas son la segunda causa de muerte por lesiones accidentales o no intencionales en personas mayores de 65 años y que llegan a cobrar la vida alrededor de 646.000 personas de forma anual. Es decir, representa una gran importancia, ¿cierto? Un porcentaje bastante grande ya de todas las personas que mueren, ¿cierto? A causa de lo que es una caída. Ya es la segunda causa de muerte de los adultos mayores. Dice que los adultos mayores son quienes corren mayor riesgo de muerte o de lesión grave por una caída. Este riesgo aumenta con la edad. Ya veíamos, ¿cierto?, que un adulto mayor sobre los 75 años, ya de los 80, ¿cierto? Em, Era mucho más el riesgo, ¿cierto?, de padecer caídas. Según el doctor
Eric Blake, jefe de la unidad de geriatría de la clínica alemana, aproximadamente el 30% de las personas mayores de 65 años se cae una vez al año, porcentaje que aumenta a un 50%, ¿cierto? La probabilidad en quienes superan los 80 años de edad. Ya hay pacientes, ¿cierto?, que entre más edad avanzada, aún es mucho más la frecuencia con las caídas. Es como se caen una vez y ya se ponen en riesgo porque pierden la estabilidad. Los adultos mayores existen varios factores, ¿cierto? Em, que en general son llamados los síndromes geriátricos, que ayudan, ¿cierto?, a lo que es perder la estabilidad, la marcha, el uso de los hipotensores, de diuréticos, de ansiolíticos, la disminución en la agudeza visual, auditiva, todo suma como factores de riesgo para las caídas. Ya por eso, entre más edad avanzada, es mucho más frecuente la caída. Dice que las camas clínicas están diseñadas para prevenir las caídas en el adulto mayor. Tienen barandas y permiten controlar la elevación de la espalda y la elevación de los pies. Entonces resulta bastante útil para la entrega de cuidados y para posicionar en forma correcta al paciente. Y además tiene las barandas que si se va para el lado lo van a sujetar. Em, Esto permite que el adulto mayor se cuide de fracturas del húmero, la muñeca o la pelvis, que representan el 5% del riesgo de las caídas. Ya, como les decía, la fractura más común es la de cadera o pelvis y es la que provoca inmediatamente la postración de los adultos mayores. Ya, no es lo mismo quebrarse la muñeca que quebrarse la cadera. Dice que un adulto mayor con poca movilidad debe tener un cuidado especial, ya que alrededor del 50% de las personas adultas mayores que sufren una caída no logran levantarse sin ayuda. Y eso es un indicador, ¿cierto?, de que la fractura fue bastante, ¿cierto?, que la magnitud del daño fue bastante, ¿ya? Y que lo más probable es que quede o en silla de rueda o postrado. ¿Ya? Por eso resulta ser pero muy importante el tema de las caídas. Además que cuando sufren una caída quedan con este síndrome post caída que tienen miedo a movilizarse. Y el no movilizarse también les genera postración porque disminuye la masa muscular, surgen ulceraciones. Los pacientes quieren estar, ¿cierto? Por ese temor a volver a caerse sentados todo el tiempo en la misma parte y uno lo incita, ¿cierto?, a que camine, que mueva las piernecitas y no hay caso, ¿ya? Así que es bastante crudo lo que pasa con unas caídas, ¿ya? Y sumándole todos estos síntomas geriátricos que sufren las personas, ¿ya? Los ponen más en riesgo. Dentro de lo que es la prevención en los adultos mayores, no solamente existe este examen preventivo que, que le toman exámenes de sangre, sino que hay una evaluación geriátrica completa donde a usted le hacen una batería, incluso que evalúan su parte cognitiva y también le evalúan la marcha y la estabilidad con una escala, se llama Tinetti. Ya aquí, cierto, si el paciente tiene una marcha ya quejumbrosa, ¿cierto? Que se utiliza bastón, encorvada. Hay distintos tipos de marcha y eso nos pone en riesgo, ¿cierto? Saber si el paciente o no va a em, poder recuperar, ¿cierto? Su estabilidad. Ya, como yo les decía, algunos pacientes no recuperan mucho lo que es la movilidad. ¿Ya? Dice que un adulto mayor con poca movilidad debe tener un cuidado especial, ya que alrededor del 50% de las personas ancianas sufren una caída y no logra levantarse sin ayuda. Como les decía, ese es un indicador, ¿cierto?, que es bastante significante para considerar eh, la magnitud de la caída.
y nos dice que si permanece en el suelo sin levantarse durante más de 2 horas, entonces aumenta el riesgo de deshidratación. Ya, imagínense, este adulto mayor vive solito en la casa y sufre una caída en la cual no puede pararse y no ha recibido asistencia al menos, cierto, más de 2 horas en que llega otra persona con la que vive. Ya, la pone en riesgo de deshidratación, lesiones de cúbito, que son las lesiones por presión, por estar tanto rato en la misma posición. También puede ocurrir una condición que se llama la rhabdomiólisis, ya que es aquella que, que el tejido muscular se comienza a descomponer, ya, y libera mioglobina y se va al torrente sanguíneo, ya, y puede causar a veces daño a los riñones. Ya tiene que ver como hubo un, una fractura, no es solamente el hueso, sino que también dañamos el músculo, ¿ya? Está propenso a sufrir neumonía y también, y también una hipotermia, ¿ya? Baja de la temperatura, ¿cierto? Y provocar una neumonía. Para adultos mayores nos dice que han sufrido caídas, fracturas, quiebre de caderas, o lesiones graves en la cabeza o los órganos internos que no pueden moverse con facilidad. Este tipo de camas resulta ser de mucha utilidad porque van a poder realizar movimientos ágiles y controlados desde la comodidad de la cama, sobre todo estos catres clínicos que tienen control remoto. Ya ellos pueden incluso, ¿cierto? Si se quiere sentar, ya si quiere elevar los pies, no hay necesidad ni siquiera de cierto de llamar a otra persona, sino que solo con el uso del control remoto ya nos puede servir. También para el cuidado de pacientes con dificultad para respirar, sobre todo cuando tenemos pacientes que son hipersecretores, es decir, esas personas que producen mucha secreción y tienen problemas respiratorios y utilizan alguna cánula o están conectados a alguna ventilación mecánica no invasiva, como una CENAR, ¿ya? Es ideal como la imagen que nos muestra aquí, ¿cierto? Que, que nos va a ayudar, ¿cierto? Porque nos favorece una posición que ayuda a lo que es, ¿cierto? La respiración. Dice que los adultos mayores que tienen dificultad para respirar y que no son capaces por sí mismos de inhalar suficiente oxígeno requieren de lugares ventilados, ropa suelta y poder ajustar su respaldo y sus piernas para ubicarse en una posición cómoda que les facilite respirar, que es la posición Fowler o semi-Fowler. Las camas clínicas permiten colocar los aparatos de oxigenación de forma correcta sin que se vean presionados o pisados en ningún momento, lo que garantiza el correcto funcionamiento de oxigenadores. ¿Ya? Es decir, además de mantener al paciente en una posición que favorece la ventilación, ya en estos pacientes también es de muy utilidad porque podemos utilizar todo el aparataje, ¿cierto? Y ustedes saben que estas camillas, estos catres clínicos, nosotros les ponemos un portazuero y ahí podemos anclar todas las bombas que el paciente necesita, ¿ya? Así que nos sirve para utilizar todos los aparatos de oxigenación de la forma correcta. ¿Para qué nos sirve también un catre clínico? Para el cuidado de pacientes posoperados, sobre todo en cirugías de cadera o abdominales donde el paciente no puede levantarse. Nos facilita, ¿cierto?, el cuidado de estos pacientes, incluso para poder, como les decía, bañarlos ahí en cama. Dice que los pacientes geriátricos que han sido operados requieren de cuidados intensivos que van desde mantener la higiene hasta cumplir con los tratamientos de forma rigurosa para lograr la pronta recuperación. El periodo de sanación de cada adulto mayor va a variar mucho dependiendo del tipo de cirugía al que fue sometido, del estado físico y mental.
Ya yo les decía, si bien en lo que es la recuperación, ¿cierto? Nosotros tenemos cierto tiempo esperado, cada persona es un mundo distinto, por ende, las recuperaciones no son iguales. Ya, por ejemplo, uno conoce a personas que son operadas de cadera y que quedan caminando súper bien, ya con múltiples fracturas, todas con prótesis y recuperadas, pero hay otras personas que no quedan muy bien, ya, o incluso hay algunas que hacen rechazos de las prótesis, ya, así que es bastante importante cuidarse de las caídas porque no todas las personas presentan el mismo grado de recuperación. Dice que el postoperatorio se divide en tres fases. Es un postoperatorio inmediato, ya uno medio y uno tardío. Y es uno cierto que nosotros incluso podemos realizarlo en la casa, así que igual nos va a servir. Lógicamente, un postoperatorio inmediato sí o sí. Lo lógico sería que estuviera en un catre clínico, etc. ¿Ya? Dice que el arriendo de camas clínicas pueden ser muy útil para el postoperatorio inmediato, que es aquel que parte desde que termina la intervención hasta las 72 horas después. Yo les decía que por lo general, obvio que vamos a tener un catre clínico en un postoperatorio, porque si es de gran magnitud la operación, por lo menos va a quedar 1 o 2 días hospitalizado, aunque no hayan habido complicaciones, ¿ya? Pero en un postoperatorio medio que surge de las 72 horas hasta el primer mes, ya por lo general, eso después de una semana se va a la casa. Entonces necesitamos de un catre clínico, ya sobre todo, por ejemplo, si el paciente quedó secuelado y va a haber que hacer terapia para que él pueda recobrar un poquito su movilidad, es muy importante contar con un catre clínico. Dice que contar con una cama clínica en este proceso ayuda a tener un control del proceso inflamatorio, el sangrado y así también retirar las suturas, así como también retirar las suturas, cuidar la aparición de infecciones y aplicar las curas o el tratamiento que sea necesario, ya porque se disminuye cierto el esfuerzo físico ya al tener una camilla que nosotros la podamos manipular, por ende va a haber un control de la inflamación del sitio donde fue realizada la operación y del sangrado también. Ya recuerden que a veces en algunas cirugías, en el postoperatorio, lo que más necesitamos es inmovilizar al paciente. Entonces, con un catre clínico nosotros los podemos acomodar y no como una cama normal que tenemos que hacer los que se pare, que se siente, etcétera. Entonces, no tiene el reposo y además que provoca mucho desgaste en el cuidador, ¿ya? Dice que también nos sirven los catres clínicos para el cuidado de un adulto mayor con pérdida de ay, se me cortó. Con pérdida, cierto, cognitiva. Dice que los adultos mayores que han sufrido una pérdida cognitiva, ya sean por un accidente cerebrovascular, el Alzheimer, problemas de circulación arterial o demencia senil, experimentan un deterioro inmediato de su capacidad de pensar y de razonar. Y esto también les genera mucha postración, ¿ya? Sobre todo cuando quedan con parecias por los accidentes vasculares, resulta tener un catre clínico bien beneficioso. Por esta razón, hay que facilitarle las actividades de la vida diaria, como pueden ser asearse y vestirse, realizar movimientos estimulantes para que puedan realizar desde la cama para mantenerse activos y ayudarles a manejar los problemas de comportamiento y de sueño. Es así que las camas clínicas resultan un recurso de mucha utilidad para aportar algo de autonomía al paciente y a la vez disminuir el grado de angustia de los familiares que estén a cargo de su cuidado. Ya entonces nos presenta múltiples beneficios el uso de los catres clínicos. ¿Ya? Mm. Ahora es cierto, vamos a resolver algunas preguntas más frecuentes de los que son los catres clínicos para el hogar.
Dice, ¿cuál es la diferencia entre las camas clínicas manuales y las eléctricas? Como nos dice el nombre, las eléctricas son aquellas que tienen un control remoto. En cambio, las que son manuales tienen unas manivelas, ya que por lo general son 3 o 2, dependiendo la que usted compre, que una sirve para elevar la espalda, los pies o el sub y baja, ¿ya? Dice que la mayor diferencia entre una cama manual y una eléctrica es que la primera, como su nombre lo dice, la posición se gradúa de forma manual con las manivelas que son de fácil manipulación y que está en los pies del catre, mientras que las camas clínicas eléctricas poseen un motor eléctrico que le permite al paciente o al cuidador variar la posición utilizando un control remoto, lo que facilita la movilidad del paciente cuando se encuentra solo, ¿ya? Y no tiene que esperar del cuidador, ¿cierto? Que fue al baño o a preparar los medicamentos para que lo acomode. Él toma el control, ¿cierto? Y puede controlar su altura, la posición en la que quiera, etc. ¿Ya? Dice, ¿qué posiciones pueden ajustar con una cama clínica? Las camas clínicas manuales o eléctricas de 2 posiciones permiten ajustar una primera posición, que es la parte del respaldo, hasta los 80 grados, ¿ya? Incluso, ¿cierto? En algunos casos la podemos parar bastante y llegar a los 90. Y en una segunda posición que se refiere a las partes de las piernas, que va hasta un 45 grados. Aquí hay un catre clínico, ya que es una estructura de acero. Este es manual, aquí están las manivelas, ya, y más o menos es como de una plaza y media, por así decirlo, un poquito más chica, ya. Em, y aquí se nos ve que le podemos elevar las piernas y la espalda, ya. Dice que sin embargo, en las camas clínicas de 2 posiciones de altura se mantiene una postura fija de 65 centímetros hasta el piso. Ya las que no traen 3 manivelas, ya que es el sub y baja, trae una distancia, cierto, estándar que es de 65 centímetros. Dice que la diferencia con los catres clínicos, ya los manuales o eléctricos de 3 posiciones, es que esta agrega la posición que regula la altura de la cama con respecto al suelo. Y de esta manera la cama puede bajar hasta los 41 centímetros si es que usted, por ejemplo, necesita traspasarla a una silla. Nos queda ideal porque la pone a la misma altura, ¿cierto?, de la silla y le facilita, ¿cierto?, a la cuenta de 3, la toma y genera, ¿cierto?, traspasarlo de la cama a la silla. Y puede subir, ¿cierto?, hasta los 78, hasta incluso los 80 centímetros de alto. Y dice que esta tercera posición resulta ser muy útil ya que ayuda al paciente a bajarse y a subirse de la cama, disminuyendo el esfuerzo que debe hacer la persona o el cuidador para levantarlo del catre clínico. Asimismo, facilita la actividad de vida diaria, como son mudar, cambiar la ropa, cambiar al paciente de posición, regular la espalda, las piernas y el alineamiento y la higiene de los pacientes. ¿Ya? Además, por ejemplo, hay unas camas normales que son súper altas y los pacientes, acuérdense que adultos mayores cuesta, nosotros cada vez nos volvemos más pequeños, ¿cierto? Entonces cuesta uno subirse a unas camas que son tremendas. Mira, en cambio un catre clínico yo lo puedo bajar hasta su máximo tope, ¿cierto? Que son 41 centímetros, entonces me queda así como perfecto la altura y yo la puedo calcular, sobre todo para bajarse de la cama, ¿cierto? Que toque los pies, quede sentadito en el borde de la cama y usted la baje y quede los pies tocando al piso y él solo se impulse para poder pararse. No como otras que son súper altas que uno como que se empieza a poner hasta la orillita, se pone de puntitas para poder bajarse, son muy altas, ya no cumple con los requisitos para un adulto mayor. Dice ahora cuáles son las fallas más comunes en las camas clínicas. Ya, como toda aparatología, uno debe cuidarlas, ya, porque si no también presenta fallas. Dice que las camas clínicas suelen ser producto muy seguro y duradero, sin embargo, en raras ocasiones pueden presentar fallas que deben ser solucionadas
Entre algunos de los desperfectos que podemos encontrar son los siguientes: que las barandas laterales se traben, ya sobre todo algunas que son como de sub y baja y unas que son como más de vaivén, ya a veces traen unos frenos y estas se traban, ya. Dice que una de las fallas más comunes de las camas clínicas es ajustar bien o cuando no bajan. La razón de esta falla, eh, aquí me faltaba. Dice, una de las fallas más comunes de las camas clínicas es cuando las barandas se traban, no ajustan bien o cuando no bajan. La razón de esta falla puede deberse al mal uso o al peso excesivo y que se rompe el seguro y que impide que las barandas se muevan. Ya por un mal uso, tanto que las movemos o que las sobrecargamos de peso, también se pueden estropear. No se deben accionar al movimiento de las barandas si existe alguna extremidad o algún objeto que esté obstruyendo o manipulando, ¿cierto? De forma incorrecta, puede provocar que el gatillo o el seguro se dañe. Las barandas deben subirse y bajar sin realizar movimientos bruscos y sin apoyar todo el peso en ella. Las recomendaciones para su buen uso es que siempre se apriete el gatillo para subirlas y bajarlas, ¿ya? Porque como les digo, trae un seguro y es para que el paciente no la pueda subir y bajar, ¿ya? Y a veces uno se le olvida apretarlo y la empieza a tironear así como que quiere que baje, pero si no le aprieta el seguro no va a bajar. En caso que las barandas presenten alguna falla, el primer paso será identificar si el seguro está en buenas condiciones, ¿ya? Y devolver, ¿cierto?, la movilidad, ¿ya? ¿Qué otra falla aparte de las barandas? Es que el motor falla, ¿ya? En las eléctricas en este caso. Otra falla que sucede con las camas eléctricas es que el motor falle. Es posible que el motor presente un inconveniente sufriendo desperfectos en el cableado, la caja controladora y en el control remoto. Ya estas son camas eléctricas, por ende tienen que estar enchufados y funcionan con un control remoto. Otra falla es que las ruedas se ensucian, perdón. Dice que las ruedas de los catres clínicos están diseñadas para facilitar el movimiento, sin embargo, hay que mantenerlas libres de polvo, restos de comida, grasas u otros, ¿cierto? Como pelusas que se ponen aquí, por ejemplo, en los frenos y quedan difícil o traban las mismas rueditas. Y aquí estos agentes que de falta de limpieza, ¿cierto? Dificultan el correcto movimiento de las ruedas. Si las ruedas llegan a sufrir daño, se debe verificar los frenos y se deben reemplazar las ruedas de ser necesario. Ya afortunadamente aquí estas rueditas igual se pueden cambiar, ¿cierto? Pero la idea es que no sea como las rueditas como la de los supermercados, ¿cierto? Que a veces uno lleva al carrito y se le va para todos lados o está trabado y no quiere funcionar, ¿ya? Y cierto, otra falla que presentan es que los cables o el control remoto de las camas eléctricas estén en mal estado. Ya siempre, sobre todo como funcionan con electricidad, fijarse bastante en el cableado, hacer las mantenciones que corresponden, ¿cierto? Y cuidarlas, ya que estos catres son bastante caros, entonces hay que saber manejarlas para evitar, ¿cierto?, el deterioro de las camas clínicas. En las camas clínicas eléctricas suele ocurrir que el mal uso deteriore el estado de los cables o del control eléctrico. Para evitar desperfectos en este sentido, hay que revisar que los cables, botones y los enchufes no detecten síntomas de daños, cables con roturas, dobleces, pisadas o en mal estado. Ante eso, ¿cierto? Siempre avisar, sobre todo el lugar si la arrendamos, para hacerle una mantención. En caso de identificar daños en el sistema eléctrico, desconecte de inmediato el cable de alimentación a la corriente para desconectar los enchufes, tire el enchufe y nunca el cable para realizar esta acción. Ya tenemos que cuidarlos porque estos cables también se echan a perder, así como por un mal uso nosotros echamos a perder los cargadores de los celulares, ¿cierto? Tampoco son eternos los catres clínicos. Ya, si bien es un aparato que es caro,
y que está diseñado para soportar, ¿cierto? Algunas condiciones. Nunca hay que abusar, ya que sí en algún momento presentan un mal estado. Ya, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Como les digo, esta clase después ustedes la van a mezclar, ¿cierto? Con la clase de la profesora Yesenia, que es de legalidades, y ahí es la última prueba de este módulo, ya que era el módulo 2 del cuidado del paciente geriátrico. Ya, hoy día nosotros tenemos la prueba de lo que es síndrome del cuidador, que yo ya se las dejé activada. Hoy día a las 9:30 se activa hasta las 10 de la noche de mañana. Ya, esta prueba son 10 preguntas donde creo que solo hay una de selección múltiple, las otras son de alternativas, por ende tampoco van a tener el resultado de la nota inmediatamente. Ya, ahí a medida que van terminando de dar sus pruebas, yo junto varias ya pruebas y después me pongo a revisar, ¿cierto? O a veces espero que todas terminen de dar la prueba para asegurarme, ya, y parto al otro día, en este caso durante el fin de semana, se las reviso y les subo sus notas, ya. Voy a pasar la lista, así que nos queda esta pruebita hoy día y ya les queda menos para terminar con este módulo y avanzar en su curso. Ya, así que hacen conmigo esta prueba y va a quedar pendiente la de caídas y legalidades y con eso se acaba el módulo de, de cuidados del paciente geriátrico. Voy a añadir la lista, que en este caso hoy día es jueves, día 16 de mayo y nuestra clase partió. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pues mientras que se carga la lista, nos queda ahí unos minutitos. Y 14, y hoy día es. Profe, aparte de esta prueba, usted dice que hay una que está pendiente de las caídas. Claro, la clase la hicimos hoy día. Entonces esa va a quedar porque esta. falta. Hoy día vimos prevención de caídas y esa prueba falta realizarle otra clase, ¿ya? Y ahí para que den la última prueba. Nos queda esta de ahora del síndrome del cuidador, que esas se las tomo yo. Y después queda otra pruebita, ¿ya? Que ahí la próxima semana, ahora terminando con esta prueba, voy a coordinar con la profesora Yesenia si la toma ella o se las tomo yo, pero primero le tiene que hacer esa clase de legalidades, ¿ya? Así que eso, vamos a pasar la lista. Joana Larcón. Edith Altamirano. Ana Arambulo. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Jenny Mara Bendaño. Presente. Buenas noches. Janet Berríos. Buenas noches, profesora. Noches. Andrea Cerezada. Presente, Erika, profe, disculpe. buenas noches. Erika Esquivel. Presente, profesora. Dulces sueños. Igual, chicas, descansen. Miriam Galás. Giovanni Baceta. Ángela Lagos. Profesora, presente. Dígame, Ángela Lagos. No, presente, profesora, disculpe. Sí, no se preocupe. María Fernanda López. Presente, Abigail, profesora. buenas noches. Abigail Marca, Buenas Marisol, noches, presente. buenas noches. Marisol Olivares. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ahí está Marisol. María Osorio. Presente, profesora, buenas noches.
Buenas noches. Sandra Reyes. Ana María Rodríguez. Delia Rojas. Jessica Vergara. Presente, profesora. Buenas noches. Ahí está presente Jessica. Alguien más parece que había dejado en el chat. Buenas noches, profesora. Soy Sandra, sino que no le alcancé a contestar. Ya. Buenas noches, Sandra. profesora chica. Buenas noches, descansen. Delia Rojas, presente, Profesora, profesora. Ya. profesora, me escucho cuando dije presente porque apreté un botón raro. ¿Cuál de todas? A ver, estábamos en Delia, Sandra también. Y ¿Desde la Ríos? última ¿cuál? Ríos. Delia Rojas, presente. Sí, presente Delia y me dijo Berrío. No. Ah, pero sí le puse presente. Sí la Ya, escuché. profesora. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, descansen. Edith también estaba presente.